Vamos a continuar con la siguiente conferencia. Buenos días a todos. Dentro del marco del Congreso de Educación, Innovación y Nueva Normalidad 2021, tengo el honor de presentarles al doctor Jorge Maldonado Mahawat de la Universidad de Cuenca, Ecuador. Jorge Maldonado es doctor en Ciencias de la Ingeniería por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesor agregado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca. Cuenta en su haber con varios másteres y diplomados en temas relacionados con el uso de tecnologías en el aula de clase, análisis de datos educativos, gestión de las tecnologías en las organizaciones, innovación y emprendimiento. Actualmente es el coordinador para Latinoamérica de la comunidad LALA de Analytics, desde donde ha impulsado la creación de una red de más de 250 investigadores de 80 instituciones de Latinoamérica y fundador del startup Edu Analytics. Las investigaciones de Jorge Maldonado se centran en el estudio y uso de los objetos de aprendizaje, MOOCs, y las analíticas del aprendizaje. Trabaja en avances científicos que buscan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos presenciales, híbridos y en línea, mediante el desarrollo y aplicación de metodologías pedagógicas combinadas con el uso de la inteligencia artificial. Es un honor tenerlo en este Congreso de Educación, Innovación y Nueva Normalidad 2021. Él nos presenta la conferencia La transformación de las prácticas educativas con la analítica del aprendizaje. Es suyo el espacio, doctor Jorge Maldonado Mahawat. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, por esa gentil presentación. Reciban un cordial saludo desde la ciudad de Cuenca, Ecuador, y bueno, un agradecimiento especial a las autoridades que han organizado esta serie de charlas y de conferencias magistrales, y también agradecer a cada una de las personas que se han conectado el día de hoy para escuchar esta charla. Bien, simplemente como comprobación, ¿me pueden por favor confirmar de que pueden observar la pantalla que está compartida? Perfecto. Bien, también un cordial saludo a todas las personas que se han unido por medio de la conexión a Facebook. El día de hoy les quiero presentar un conjunto de experiencias que hemos desarrollado durante este tiempo de pandemia y cómo hemos transformado nuestras prácticas educativas utilizando esto que se denomina las analíticas del aprendizaje. Bien, quiero iniciar presentándome brevemente. Soy profesor en la Universidad de Cuenca. La Universidad de Cuenca está sentada en una ciudad que fue fundada por españoles hace mucho tiempo atrás y es una ciudad colonial que está sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y como su nombre lo indica, está rodeado por 4 ríos, por 4 cuencas hidrográficas que, bueno, dotan de vegetación a toda la ciudad. Yo pertenezco a la Universidad de Cuenca, que tiene cerca de 5 campus. El campus central, aquí he colocado algunas imágenes para que lo conozcan. Y recién inauguramos un nuevo ecocampus, que es un campus donde tenemos las facultades de ingeniería, ciencias químicas y otras que están relacionadas con el tema de la ciencia y la tecnología. Bien, ¿y por qué estoy aquí el día de hoy? ¿Por qué me han convocado y por qué he decidido aceptar esta ponencia? Bien, llevo trabajando más de 15 años como docente, tanto a nivel de colegios cuando recién inicié y ahora en la universidad, ¿sí? Desde el año 2010. He trabajado como investigador también en distintos tipos de proyectos, ¿sí? Que están relacionados con la creación, la planificación, la implementación, por ejemplo, de materiales educativos. De hecho, de la mano del Consorcio Ecuatoriano de Internet Avanzado en Ecuador, CEDIA, y la Universidad de Cuenca desarrollamos un libro que se denomina el diseño, creación y evaluación de objetos de aprendizaje. Es una metodología que lo llevamos a través de un MOOC también que se puede acompañar para que los profesores hoy en día puedan producir materiales educativos de calidad sin la necesidad de un equipo multidisciplinario. Generalmente, cuando producimos materiales educativos, de lo que adolecemos
es de necesitar demasiados recursos para crear este tipo de materiales. Pero hemos desarrollado a través del tiempo una serie de metodologías con las que hemos visto que se pueden bajar muchísimo el tema de recursos para que los propios profesores, ya sea que sepan o que tengan o no tengan habilidades tecnológicas, lo puedan hacer. También he trabajado como investigador asociado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde pude realizar mi doctorado y gracias a eso colaboré con un par de proyectos que les quiero comentar. El uno es el proyecto MOOC Maker, donde se construyeron o se trasladaron las capacidades de producir estos cursos MOOCs desde Europa hacia Latinoamérica. Este proyecto tuvo una duración de 3 años y de hecho les voy a comentar que parte de las innovaciones educativas que hemos hecho ha sido trabajado con los MOOCs. También he podido colaborar con un proyecto europeo que se denomina el proyecto LALA, que está relacionado con las analíticas de aprendizaje y de hecho también aquí les voy a comentar qué aprendimos de este proyecto que finalizó recién en marzo de este año y que también les quiero compartir cuáles son las innovaciones que podemos hacer uso los profesores para mejorar nuestras prácticas educativas. La unión de estos dos proyectos aquí en Ecuador nos condujo a crear un observatorio a nivel de Ecuador de lo que son los MOOCs y también un observatorio a nivel de Latinoamérica para saber cómo están produciendo los cursos MOOCs. De hecho, hasta el año 2020, México era uno de los países que estaba liderando la producción de MOOCs, de hecho, de la mano del Tecnológico de Monterrey y otras instituciones. Y gracias a unir todo este tipo de proyectos, ¿sí? En Ecuador desarrollamos una iniciativa que se denomina ELSA, que es E-Learning System Analytics, el cual les voy a mostrar, tiene una herramienta de analítica de aprendizaje, pero que está concebido, como decía el doctor Jorge, el ponente anterior, desde la autorregulación del aprendizaje. Lo que no quiero que se entienda es de que las herramientas son el foco principal de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para nada, es al contrario. Simplemente las herramientas son un medio para poder lograr los distintos objetivos. Y ahora les voy a mostrar cómo lo hicimos. Pero bien, yo ya me presenté y ahora quiero interactuar un poco con toda la audiencia que está aquí a través de Zoom y con las personas que están en Facebook. Entiendo que hay un delay entre el uno y el otro, así que vamos a dar un tiempo prudente. Quiero que participen en la siguiente actividad y les voy a pedir, por favor, que se conecten a esta dirección electrónica: www.googleclap.com. Aquellas personas que tengan un dispositivo celular a mano pueden sacarlo y escanear este código QR y les va a llevar directamente también hacia esta dirección. Bien, las personas que han ingresado a esta dirección les voy a indicar cómo se pueden conectar a la actividad. Bien, cuando ustedes vayan a googlab.com, ¿sí? Les va a aparecer esta página como la están viendo en este momento en mi pantalla, ¿sí? Y dense cuenta que en la parte superior dice, ¿quieres participar en un evento? Y dice www.googlab.com. Y aquí van a introducir este código que están viendo acá, ¿sí? Estos no son ceros, son letras O y todo en mayúsculas. Para las personas que nos están siguiendo, acá internamente, les voy a colocar el enlace para ver si es que pueden conectarse sin necesidad de teclado. Y les he colocado acá también ya nuevamente el código. Bien, una vez que ingresan el código aquí en este espacio en blanco, le van a dar clic donde dice Go, ¿sí? Y les debe llevar a una pantalla donde van a esperar para poder iniciar la actividad. De hecho, tengo ya 12, 13 personas conectadas. Vamos a esperar unos segundos, ¿sí? Nuevamente les repito, ingresamos a esta dirección, googlab.com, ¿sí? Y ahí nos va a pedir en la parte superior que ingresemos este código que se encuentra aquí. Y le damos luego en el botón de Go. Aquí está nuevamente el código por si alguien lo requiere. Bien, un poco para comentarles también mientras el resto de personas sigue conectándose. Sí, yo coincido mucho con la persona que me antecedió
Y yo creo que para poder continuar, bueno, seguimos en pandemia, pero para poder continuar hacia adelante, debemos pensar y repensar qué hemos estado haciendo dentro del aula de clase, ¿sí? En este caso, nosotros venimos adoptando una forma tradicional de enseñanza y como nos decían, podemos buscar resetear el cerebro de nuestros estudiantes en el sentido de cómo ellos están aprendiendo y también los profesores de cómo nosotros estamos enseñando. Yo creo que nos vendría bien repensar las prácticas educativas y traer un poco a la luz de esta reflexión. Si el método principal de enseñanza es la transmisión de información, y hoy en día sabemos que en Internet tenemos mucha información de buena calidad, incluso mucho mejor que las charlas que nosotros podríamos dar a nuestros estudiantes. La pregunta vendría a ser, ¿cuál es el valor agregado que tiene el asistir a una clase, el asistir a una charla? Si es que no existe interacción o se busca desarrollar aprendizaje activo en los estudiantes. Entonces hay que pensarlo esto y tomarlo con pinzas porque la situación que se nos viene o nos lleva a dos puntos. El primero, a que la universidad prácticamente se renueve y sea una universidad adaptada a los cambios y a las demandas de la sociedad actual, o caso contrario, las universidades tradicionales van a dejar de ser apetecidas por los estudiantes, puesto que no les van a formar para las profesiones que se requieren hoy en día. Muy bien, vamos a arrancar con nuestra actividad. Gracias, tengo 37 personas que se han logrado conectar y quiero que me indiquen sus nombres. Quiero saber quiénes están detrás de las pantallas, ¿sí? Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Por favor, perfecto. Ruby Cadena, bienvenida. Es la primera que se conectó. Por ahí tenemos a Elmata. Tenemos también a Araceli, a Itzia, qué nombre tan bonito. Tenemos a Alejandra, Andrea, bienvenidas. Es un gusto que estén el día de acá presentes y acompañándonos. Perfecto. También tenemos ahí a Saraí, a Ricardo, a Arturo, a Juan Luis. Perfecto. A Violeta también, por ahí también tenemos a Roselyn Ríos, a Azucena, Guadalupe, a María Salgado, a Joaquín, a Juan Luis, a Minerva. Perfecto, bienvenidos cada uno de ustedes. También se ha conectado Guadalupe, se ha conectado también Lorena. Sí, Carlos también, bienvenido. También tenemos a Claudia, muy bien, y Arturo Álvarez, excelente. Bien, ahí siguen ingresando Mitchell también, bienvenidos, un gusto tenerles la mañana del día de hoy. Perfecto, y avancemos un poquito más y cuéntenme desde qué ciudad o desde qué país se están conectando, ¿sí? Quiero ver quiénes están asistiendo desde qué puntos. Están todos tal vez aquí en México, ¿sí? Perfecto, hay personas de Durango, muy bien, de Guanajuato, de Ciudad Juárez, de Chihuahua, de Morelia, muy bien, de Ciudad Juárez, de la Ciudad de México, de Sinaloa, muy bien. Por acá tenemos también desde Puebla. Hay alguien tal vez de San Luis Potosí, es la única ciudad de México que conocí hace mucho tiempo atrás. Perfecto, hay gente de Lerdo, de Santa María del Oro, de Pátzcuaro también. Muy bien, espero en algún momento, ya que pase esta pandemia, poderlos visitar. Perfecto, hay gente de Aguascalientes también. Tengo varios conocidos por allá, de Villahermosa. Muy bien, excelente. Muchas gracias por sus respuestas. De Canatlán también me comentan que están. Perfecto. Muy bien. Y ahora, cuéntenme un poquito ustedes a qué se dedican. Hay aquí estudiantes de pregrado, a lo mejor hay estudiantes de posgrado, tal vez son profesores, hay investigadores, directores o personas que toman, por ejemplo, decisiones en las instituciones, o a lo mejor si es que tienen alguna otra dedicación. Vayan ingresando, por favor, ahí sus respuestas. Ya tengo 15 respuestas. Mientras les damos tiempo
también a aquellas personas que están siguiéndonos a través del Facebook para que puedan ingresar las mismas. Generalmente a veces hay un delay y les damos un poco de tiempo para poder obtener sus valiosas respuestas. Muy bien. Vamos viendo los resultados brevemente mientras las personas siguen ingresando sus respuestas. Perfecto. En su mayoría tenemos profesores, también tenemos estudiantes de pregrado, hay algunos estudiantes de posgrado y también investigadores. Excelente. También por ahí tenemos directores de instituciones, personas que toman decisiones y va a ser importante porque van a ver cómo a partir de los datos podemos enrumbar de forma informada a nuestras instituciones, ¿sí? Sin caer en esto de seguir las percepciones, ¿sí? Una persona sin datos nos da su percepción, pero una persona con datos y que toma decisiones, una persona que toma decisiones de forma informada. Excelente, muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por esas respuestas. Y finalmente, la última pregunta. Quiero que me cuenten ¿sí? Si tienen conocimiento sobre lo que son las analíticas de aprendizaje. A lo mejor hay alguien que me dice, sí, yo conozco ya bastante sobre las analíticas de aprendizaje, las he utilizado y bueno, trabajo en los distintos niveles de analíticas de aprendizaje. A lo mejor alguien me podrá decir, bueno, sí, tengo algún conocimiento, pero conozco lo básico, es decir, una definición, por ahí he visto algunos sistemas que aplican analítica y nada más. O en su defecto, cuéntenme, ¿no? No han escuchado nada sobre las analíticas de aprendizaje y es la primera vez que la están abordando. Estas respuestas me van a ayudar mucho a poder saber cómo guiarles y cómo lograr cierta profundidad en las distintas cuestiones que les voy a ir comentando. Bien, sigan ingresando por favor sus respuestas, vamos a irlas develando. Tenemos 42 personas conectadas. Perfecto, por ahí tenemos a alguien que conoce lo básico y por ahí hay alguien que me dice, no, realmente la mayoría no han escuchado nada sobre las analíticas de aprendizaje. Perfecto, muy bien. Entonces, mi tarea y mi labor el día de hoy va a ser que al finalizar esta sesión, ustedes entiendan qué son las analíticas de aprendizaje y cómo con analíticas de aprendizaje yo puedo transformar mis cátedras o mis asignaturas con la finalidad de escalar las potencialidades que tenemos como docentes. ¿Sí? Excelente. Muchísimas gracias a todas las personas que se unieron a esta actividad y que pudieron votar. Y voy a cambiarme un ratito nuevamente a mi presentación. Excelente. Entonces vamos a avanzar. Este de aquí es el escenario al cual estábamos acostumbrados. En este escenario, ¿no es cierto?, tenemos un profesor que dicta su charla magistral a un conjunto de estudiantes. Generalmente estas suelen ser a veces las clases en Estados Unidos, México, en países donde tienen gran cantidad de estudiantes, donde el método tradicional de enseñanza es la transmisión de la información hacia los estudiantes. En este tipo de escenarios, generalmente los estudiantes se encuentran pasivos y solemos decir que queremos centrar el aprendizaje en el estudiante, pero eso suele ser falso porque realmente la enseñanza se está centrada en el profesor a través de su diálogo, ¿sí? Probablemente en otros países tengamos unos escenarios como estos de acá, donde el profesor que se encuentra en la parte de adelante, a lo mejor tiene una visión más completa de aquellos estudiantes que están en las primeras filas. Pero, ¿qué sucede con el resto de estudiantes que se encuentran en las filas de atrás? Probablemente acá esta chica se puso a dibujar a la profesora, acá el chico que se encuentra acá se durmió, se fue de la clase, acá a lo mejor está pensando en las compras que tiene que hacer y este estudiante a lo mejor solo está escuchando y se pone en la parte de atrás porque no quiere participar, simplemente está como escondida. El principal problema de estos escenarios suele ser que de igual forma seguimos transmitiendo solo información a nuestros estudiantes, pero hay algunos componentes, algunos elementos, por ejemplo, como el tema de la comunicación,
el tema de las interacciones con nuestros estudiantes, temas relacionados a la retroalimentación, por ejemplo, o el feedback, de cómo les llega cuando realizan distintas actividades. Entonces, probablemente en un aula con 10, con 20, con 30 estudiantes, el profesor, que es un investigador dentro del aula de clase, a través de sus sentidos, puede observar, registrar y analizar las interacciones que se dan dentro del aula de clase. Y a partir de esto, hace las mejoras para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se lleve de forma adecuada. Pero ¿qué pasa cuando tenemos aulas como estas con 100, con 200 o con 300 o más estudiantes? ¿Qué sucede con estos procesos? Realmente se ven desgastados y su calidad se reduce. Y más aún, ¿qué sucede cuando nos llevan detrás de una computadora? Y este mismo salón de clase, con 100, con 50, con 200 estudiantes, ahora lo tenemos, pero en un entorno virtual. ¿Cómo se dan esas interacciones? ¿Cómo se trabaja el feedback? Probablemente mis habilidades como profesor, con 100, con 50 estudiantes, ya no son escalables. Y esto se ve en un ejemplo súper sencillito. Cuando damos retroalimentación y son 20 estudiantes, el feedback es de calidad. Pero cuando tenemos 50 o 100 estudiantes, prácticamente el feedback desaparece y se reduce a colocar una calificación al estudiante. Y por otro lado, también nos hemos preguntado, ok, tenemos esta situación, estamos en clases en línea, la aceptamos, pero tenemos esto. Únicamente el profesor es quien tiene prendida su cámara y el resto de los participantes simplemente la tienen apagada. Esto más o menos suelo decirles yo a mis estudiantes que ya se parece a una especie de transmisión radial porque yo estoy habla y no sé si es que están por ahí detrás los radioescuchas o los subescuchas, atentos, despiertos y casi por ahí me consigo patrocinadores y comienzo a lanzar algunos comerciales, ¿no es cierto? Hoy Zoom 2x1, lleve el jabón o la pasta tal para poderse cepillar los dientes. Eso nos pasa. Y más aún ahora, con un poco al regreso a la casi normalidad, estamos viendo escenarios de este estilo, escenarios híbridos, donde por un lado se mantiene, ¿no es cierto?, el distanciamiento de las personas, por un tema, ¿no es cierto?, de salud. Y por otro lado tenemos acá a nuestros estudiantes de forma virtual. Entonces, esto ha configurado espacios híbridos de enseñanza y aprendizaje. Probablemente en un anfiteatro yo tenga, no sé, 20 estudiantes, pero acá tengo a lo mejor cerca de otros 80 estudiantes. ¿Cómo puedo mediar esos aprendizajes? ¿Cómo hago el seguimiento? ¿Cómo hago el monitoreo? Realmente son preguntas importantes que debemos poder responder. Entonces, como estamos viendo, ¿sí? El aula de clases se extendió y ese salón con 4 paredes ya no es el lugar exclusivo donde enseñamos y donde aprendemos. De hecho, es muy común hoy en día ver, por ejemplo, a estudiantes transitar o conmutar, ¿no es cierto?, en las ciudades grandes o pequeñas, entre que toman el metro, toman el bus, ¿sí? Y, por ejemplo, leer o realizar algunas actividades de aprendizaje. Entonces, de esos tiempos muertos se aprovechan. De tal forma de que la clase se extiende por medio del uso de las tecnologías. Y eso nos da una ventaja, puesto que nuestros estudiantes están comenzando a dejar rastros o evidencia de su proceso de aprendizaje. ¿Y de qué forma? En forma de datos que se almacenan en las distintas plataformas. Entonces, hoy en día, así como por ejemplo en este momento, quienes están en Facebook están dejando una huella digital, quienes están en Zoom están dejando una huella digital. Cada uno de nosotros estamos dejando rastros o evidencia de lo que hacemos en esas plataformas. Entonces, esos datos debemos aprovecharlos. ¿Y de qué forma lo podemos aprovechar? Para esto hacemos uso de algo que se llama la analítica del aprendizaje. ¿Y qué es este concepto de la analítica del aprendizaje?
Esto se puede resumir en la medida, en la recolección, en el análisis y en el reporte de los datos de esos estudiantes y sus contextos. ¿Sí? Es decir, a través de los datos que dejan los estudiantes en sus contextos de aprendizaje, nosotros medimos, recolectamos, analizamos y reportamos esos datos. Hasta aquí les he dado una definición de lo que se denomina análisis de datos. Porque eso es lo que hacemos con el análisis de datos. Y alguien dirá, bueno, yo también recojo datos de mis estudiantes, hago unos reportes, por ejemplo, las calificaciones, y ya reporto. ¿Pero es eso analítica? No. Analítica de datos, sí, pero analítica del aprendizaje va un poco más allá. Y la analítica del aprendizaje nos dice que nosotros analizamos datos, pero con un propósito. ¿Con el propósito de qué? De entender qué es lo que está sucediendo en aquellos lugares donde como profesor no tengo ojos para observar lo que está pasando con el aprendizaje, con la finalidad de optimizar sus aprendizajes y los ambientes en los que estos ocurren. Entonces, miren que la analítica del aprendizaje lo que nos permite es tomar decisiones informadas en base a los datos que los estudiantes dejan en sus contextos. Y a través de analizar esos datos y de proponer y de entenderlos y proponer mejoras u optimizaciones, nosotros cambiamos esos procesos de aprendizaje. Esto es lo que son las analíticas del aprendizaje. Bien, ¿y cómo funcionan un poco las analíticas del aprendizaje? Las analíticas del aprendizaje vienen a funcionar más o menos como este exoesqueleto, ¿sí? Imaginémonos que los profesores somos como estas personas que trabajan en una bodega y que debemos levantar, ¿no es cierto?, pesos que son bastante grandes. Probablemente con la fuerza que yo tengo actualmente, no podría levantar un paquete, por ejemplo, que tenga 100 kilogramos, porque mis capacidades como ser humano no me permiten. Entonces, para eso, utilizo este exoesqueleto que me va a ayudar a incrementar, a escalar mis capacidades como ser humano y finalmente logro levantar esta caja pesada. Lo mismo hacen las analíticas del aprendizaje con los profesores. Les permiten ver mucho más allá por medio de los datos de lo que ellos podrían observar. Imaginémonos en esa clase de 300 estudiantes, ¿cómo saber qué es lo que están haciendo todos? Y aquí les quiero comentar y compartir la experiencia de transformación digital por medio de la analítica de aprendizaje que hicimos en una asignatura que era masiva y que lo llevamos ahora de una manera ya sea híbrida o ya sea también de forma virtual. En la Universidad de Cuenca tenemos una asignatura, una materia, un tópico que se denomina informática básica. La informática básica tiene que ver con todos los conocimientos relacionados con conceptos básicos, sistemas operativos, internet, procesador de texto, procesador, hoja de cálculo, presentaciones. Es decir, los estudiantes deben tomar esta asignatura. Es una asignatura básica, transversal en toda la universidad. Y ellos deben aprobar y demostrar que tienen la suficiencia en el manejo de herramientas informáticas, ¿sí? Generalmente, de forma presencial, teníamos aulas de 30 a 50 estudiantes en los laboratorios, se dictaban charlas presenciales que duraban generalmente durante un semestre, 18 sesiones en 36 horas de clase. Sin embargo, cuando nos fuimos a la virtualidad, algunas directrices desde el organismo principal en nuestro país nos decía que en época de pandemia, como las clases se iban a llevar de forma virtual y el espacio ya no era una limitante, podríamos tener hasta 100 estudiantes. Bien. ¿Y qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue lo que hizo todo mundo. Nos compramos una licencia de Zoom, nos compramos una licencia de Webex, de Teams, de cualquier otro programa para hacer videoconferencias e hicimos un símil de las 2 horas de clase presencial a las 2 horas virtual de clase. ¿Bajo qué criterio? Pues no lo sabemos, pero
se nos dijo de que hay que llevar esas 2 horas presenciales ahora a 2 horas virtuales. ¿Y qué sucedió? El resultado fue esto. Caímos en un Zoom centrismo, donde pensar que incluir ya la herramienta directamente en el aula, comenzar a hablar y los estudiantes se iban a enganchar. Y el momento más activo de las clases en línea probablemente era este, cuando nos decían, hola profe, chao profe, sí se escucha profe, no profe. Ese era el momento más activo de nuestras clases. O peor aún, si es que les tocaba a ustedes clases como a mí a las 7 de la mañana, y yo les decía, chicos, ¿alguna pregunta? Todas las cámaras apagadas y un silencio sepultural. Probablemente algunos estaban dormidos, otros viendo una película, qué sé yo, ¿sí? Entonces, estos fueron los primeros errores que cometíamos y decíamos, bueno, ¿y cómo cambiamos esta situación? ¿Cómo hacemos para que los estudiantes estén activos, se conecten o simplemente a veces se conectan porque no les pongamos la falta y se acabó? Entonces aquí hicimos uso de las analíticas de aprendizaje en diferentes niveles con la finalidad de cambiar el modelo de enseñanza y aprendizaje, el esquema tradicional que teníamos, y fomentar aprendizaje activo dentro del aula de clase. ¿Qué hicimos? Apelamos al aprendizaje activo bajo el modelo pedagógico de aprendizaje invertido. Y desarrollamos o adaptamos, más bien dicho, una metodología de 4 fases, donde dependiendo de los objetivos de la clase, analizábamos si es que realmente el tema merecía de que nosotros utilicemos este modelo pedagógico. Si es que, por ejemplo, el objetivo de la clase era de que los estudiantes entiendan un concepto, pues simplemente con una clase magistral tradicional era suficiente. Pero si yo quiero llevarles a los estudiantes a niveles cognitivos de orden medio superior, como el análisis, la aplicación, la creación o la evaluación, dependiendo de la taxonomía del Bloom que escojan, podemos en ese sentido, claro, utilizar este modelo pedagógico. Y si es que vemos que es pertinente, preparamos la clase en 3 momentos. Un antes, un durante y después. Y en la parte virtual lo hacemos a través de las comunicaciones síncronas y asíncronas. Entonces, ¿cómo organizamos nosotros la estructura del curso? Lo que hacíamos era que a través de sesiones asíncronas, utilizando un curso MOOC para delegar la transmisión de la información, los estudiantes trabajaban previo a venir a la clase, junto con la plataforma de Moodle, que era quien va a registrar los clics o los datos que los estudiantes dejan en esta y en la plataforma de los MOOCs. Y para la sesión síncrona trabajábamos con la herramienta de Zoom, pero con metodologías de aprendizaje activo. Es decir, llegamos a estas sesiones de Zoom, pero no a dar clase, no a repetir lo mismo que está en los materiales, sino a fomentar el trabajo activo en análisis, en aplicación, en creación o en evaluación. Entonces, una de las grandes dudas que nos surgía es, bueno, ¿y cómo utilizaremos esos datos que estamos capturando de los estudiantes para cambiar esos procesos de aprendizaje aburridos, tradicionales, donde nadie se engancha a algo más activo? Entonces, lo primero que hicimos fue tratar de comprender cómo los estudiantes estaban trabajando con los materiales fuera del aula de clase. Y lo que nos propusimos aquí, a través de la evidencia de los datos y con las analíticas de aprendizaje, ver qué secuencias de actividades siguen los estudiantes en el MOOC que habíamos diseñado y que tienen aparte distintos perfiles de autorregulación. Entonces, en este sentido, hicimos uso del primer nivel de analítica de aprendizaje, que es la analítica descriptiva, que utilizando datos del pasado o los datos, ¿no es cierto?, con los que trabajan los estudiantes, yo puedo saber qué está sucediendo. Entonces, a través del uso de técnicas de Machine Learning, por ejemplo, logramos sacar estos mapas de procesos utilizando algo que se denomina Process Mining o minería de procesos. Y logramos graficar cuáles son las rutas de aprendizaje que hacen los estudiantes cuando abordan los materiales. Nosotros pensábamos que, claro, todos los estudiantes van a ir módulo 1, lección 1, lección 2, lección 3, módulo 2, lección 1, lección 2, lección 3, módulo 3, lección 1, lección 2, lección 3. Es decir, en el orden secuencial que les planteamos. Tal y como lo demuestra que sí lo hicieron los estudiantes autorregulados. Pero no todos son estudiantes autorregulados, es decir, no tienen la misma capacidad para gestionar
sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que la mayoría no eran autorregulados e hicieron trayectorias como estas. Es decir, no seguían lo que estaba propuesto en la secuencialidad del curso, sino que iban como explorando contenidos, saltando. Algunos comenzaron, por ejemplo, a hacer primero evaluaciones y luego regresaban a ver los contenidos. Es decir, había un caos total. Entonces, esto nos llevó a repensar de cómo nosotros debemos entregar esos contenidos a los estudiantes. No basta con simplemente decirles, aquí están los materiales, véanlos, sino que debemos pensar en los distintos estilos de aprendizaje, de intereses y las inteligencias que tienen nuestros estudiantes y adoptar un diseño instruccional acorde en la parte asíncrona que les permita satisfacer sus distintas formas de aprendizaje. Para esto, por ejemplo, utilizamos el modelo de Kolb o el ciclo de Kolb, que justamente nos indica que al menos debemos tratar de trabajar ya sea con los activos reflexivos, pragmáticos o teóricos, para tratar de evocar acción y reflexión, ¿sí? A través de la teorización. Bien, entonces la analítica, el primer nivel de analítica es el descriptivo. Y a través de los datos que dejaban los estudiantes, aprendimos cómo ellos abordaban los materiales asíncronos. La segunda parte, bueno, en esta segunda parte ya trabajamos de forma síncrona, utilizamos el aprendizaje invertido como modelo pedagógico y aquí nos preguntábamos, y un error que cometían muchos profesores era repetir en la clase síncrona lo mismo que se decía en los materiales de la parte asíncrona. Esto condujo a un grave problema y es el siguiente. Los estudiantes que trabajaban con los materiales venían a la clase síncrona y el profesor repetía lo mismo que decía la clase. ¿Qué hay ahí? No hay nada de aprendizaje activo. A lo mejor se hizo una especie de extended learning, a lo mejor clase invertida, pero aprendizaje invertido no hubo. En este sentido, habían otros estudiantes que en cambio decían lo siguiente. No vamos a ver los materiales que nos envía el profesor porque en la parte síncrona él nos vuelve a explicar todo. Ahí radicó el error de aplicar, por ejemplo, esta metodología. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos propender a que los estudiantes trabajen con los materiales en casa, pero como profesor yo debo cerciorarme de que efectivamente trabajaron. Y aquí introducimos una serie de herramientas como algo que se llama el cuestionario de expectativas de aprendizaje, que era un cuestionario que les ayudaba a reflexionar y a contestar ciertas cuestiones respecto a los objetivos y contenidos que perseguíamos para esa clase. De hecho, este era un cuestionario donde una de las preguntas que hacíamos era algo como, ¿qué cosas has entendido al ver los videos? Resume en 100 palabras lo más importante de este tema. ¿Qué cosas necesitas que te explique en la sesión síncrona? ¿Y qué cosas no necesitas que te explique porque ya han quedado comprendidas? Solo de esa forma y trabajando con esta herramienta nos permitió saber cómo planificar mejor esta sesión donde nos centramos en responder inquietudes y trabajar de forma práctica. Pero para eso también, para poder saber si es que lo estaban haciendo o no, necesitamos hacer monitoreo y seguimiento de los estudiantes. Y aquí desarrollamos una herramienta que se llama Flip My Learning, que corre sobre la plataforma de Moodle y es un plugin que se instala, sí, es un software de código abierto que ustedes lo pueden instalar, de hecho, en sus instituciones, y está diseñado tanto para docentes como para estudiantes, y está basado en la autorregulación del aprendizaje, tanto para docentes como para los estudiantes, ¿sí? Y aquí apelamos a un segundo nivel de analíticas, las analíticas de tipo diagnóstico. Las primeras eran descriptivas y las segundas son diagnósticas. Y las diagnósticas lo que nos ayudaron era justamente ver cómo era ese monitoreo y ese seguimiento. Y aquí quiero compartirles, esto es cómo se ve el plugin dentro de la plataforma, y les voy a mostrar cómo está mi curso, de hecho, estructurado. Este es el curso en la plataforma de la institución, donde nosotros tenemos el módulo de inicio, tenemos el módulo académico. En este módulo académico ellos trabajan de forma autónoma y luego tenemos tutorías. Pues bien,
A través de la herramienta, yo puedo ser capaz de ver, por ejemplo, indicadores de mis estudiantes. Por ejemplo, a nivel de diseño del curso, puedo saber qué cantidad de recursos hay en cada semana. Y, por ejemplo, la semana 2 tiene 11 recursos, mientras que la semana 9 apenas tiene 2 recursos. ¿Qué sucedió? ¿Cómo balanceo el diseño del curso? Acá tengo las sesiones, por ejemplo, por semana. Puedo ver en la semana, por ejemplo, cuántas sesiones han trabajado más. Por acá tengo, por ejemplo, también el progreso de mis estudiantes. Puedo ver su cantidad de sesiones, el tiempo que está invertido. Puedo mirar también, por ejemplo, cómo están trabajando en sesiones cortas, menores a 30 minutos, sesiones demasiado largas. Saber esto al profesor le ayuda a tomar decisiones sobre el diseño del curso y entender que debe tratar de promulgar que la distribución de la carga académica del estudiante debe ser constante a lo largo de la semana y a lo largo del ciclo. Por ejemplo, el tiempo promedio que invierten los estudiantes en la semana 10 apenas es de 30 minutos con los materiales y yo les dije que debían trabajar 2 horas. Entonces me ayuda a regular como profesor esa carga. Al ver las sesiones por día, también logramos descubrir, por ejemplo, que teníamos un estudiante que trabajaba desde las 2 hasta las 5 de la mañana los materiales y pensábamos que era un error en el sistema. Pero a través de este seguimiento y este monitoreo hablamos con el estudiante y nos comentó de que al estar embarazada no podía dormir y en la madrugada era el único momento donde realmente podía dedicarse a trabajar porque ya estaba toda la familia dormida, nadie la molestaba y eran los momentos que ella tenía tranquilidad. Estas analíticas nos ayudaron a eso. A su vez, esta herramienta, por ejemplo, nos permite hacer el seguimiento de las tareas. Yo al dar un clic, puedo ver, por ejemplo, quién ingresó al examen práctico, al examen teórico. Si me muevo, por ejemplo, a lo largo de las distintas semanas, yo tengo aquí un trabajo de refuerzo donde veo que hay un conjunto de estudiantes que a lo mejor no lo hicieron y otros que sí lo hicieron. Aquellos que sí lo hicieron, yo puedo enviarles un mensaje de felicitación por el cumplimiento y es una forma de feedback que se puede trabajar para ayudarles a que los estudiantes sigan avanzando en el curso, ¿sí? También tiene secciones como estas, donde como profesor yo puedo ver todas las calificaciones y dependiendo, por ejemplo, la evaluación en la que estoy trabajando, puedo ver mejores, peores calificaciones y una distribución de las notas, ¿sí? Y esto que lo utilizábamos con la sesión invertida. Cuando yo tengo un examen diagnóstico teórico que les tomo, yo puedo hacer un análisis de las preguntas. Puedo ver, por ejemplo, cuáles son las preguntas o los intentos correctos de los estudiantes. Pero de forma adicional, puedo ver aquellos que parcialmente se contestaron correctamente o a lo mejor ver los que están incorrectamente contestados. A partir de esto, puedo también establecer un ranking desde la pregunta más difícil hasta la pregunta menos difícil en la cual los estudiantes se han equivocado. Y esto complementa al cuestionario que les mencioné para trabajar mi clase invertida. Bien, entonces de esta forma este plugin, que es un segundo nivel de analítica de aprendizaje, me ayuda a hacer, ¿no es cierto?, el monitoreo y el seguimiento de las distintas actividades. Luego tengo un tercer tipo de analítica, que es la analítica predictiva, donde yo puedo mantener o recibir alertas de los estudiantes que probablemente están con riesgo de no de desertar del curso, pero que tienen un rendimiento académico bajo, ¿sí? Y que a lo mejor podrían seguir en esa línea. En este sentido, el programa me muestra, por ejemplo, a nivel de 2 grupos, el grupo que va bien, el grupo que va más o menos y el grupo que no está tan bien. Y yo puedo ver de cada estudiante, por ejemplo, su tiempo, las sesiones, la calificación. Puedo ver, por ejemplo, a qué ha accedido. Puedo ver qué ha completado. Puedo ver, por ejemplo, qué no ha accedido el estudiante, qué le falta por completar, ¿sí? Y esto me ayuda para poder hacer también ese seguimiento. Puedo ver, por ejemplo, en un periodo de tiempo cómo son sus sesiones y comparar, por ejemplo, cómo están sus evaluaciones con la media del curso. Esto sin duda permite hacer algún tipo también de seguimiento, pero el sistema nos alerta de que estudiantes tienen alerta a peligro de tener un rendimiento académico bajo y que tomemos decisiones oportunas. Y finalmente tenemos el último nivel de analítica, que es el tipo de analítica prescriptiva y es algo que estamos trabajando hoy en día. Y hemos implementado sobre la plataforma de Moodle un chatbot que le llamamos Miranda, en honor a la primera profesora ecuatoriana, ¿sí?
Y este chatbot lo que hace es hacer ya un seguimiento escalado y adaptable a cada una de las preferencias del estudiante. Para eso, las recomendaciones que hace o las sugerencias que hace, lo hace a nivel de los contenidos, por ejemplo, que le faltan por ver al estudiante, y también a nivel también de sugerencias para la autorregulación, ¿sí? En base a las sesiones, los objetivos que tiene el estudiante. Entonces, esto está en desarrollo, ya lo estamos testeando y vemos que es de gran ayuda para el estudiante, sobre todo en aquellos cursos numerosos donde tenemos 50, 60, 100, 200 estudiantes y mis posibilidades como docente son complejas. De hecho, este es un chatbot para retroalimentación también y estamos testeando para ver que funcione de manera adecuada. Entonces, miren, les he mostrado brevemente con varios ejemplos cómo hemos cambiado una asignatura que era presencial y con pequeña cantidad de estudiantes a una asignatura grande, numerosa y que lo llevamos de forma virtual o se puede llevar de forma híbrida, utilizando analíticas de aprendizaje. Dependiendo del tipo de analítica, se genera más dificultad, pero también agrega más valor. La primera analítica, la descriptiva, que nos permite entender qué está pasando. La analítica diagnóstica, que nos permite entender por qué algo está sucediendo y de qué forma. Y las analíticas de un nivel superior, que son las más complejas de implementar y que requieren las dos anteriores, pero que agregan mayor valor, que son la predictiva y la prescriptiva. Entonces, miren, a través de la analítica de aprendizaje se puede transformar digitalmente una asignatura y se puede contribuir a este cambio metodológico que necesitan hoy en día nuestros estudiantes. Bien, por honor a su tiempo y el de los organizadores, con esto quiero finalizar esta charla, sin antes agradecer a todas las personas que nos han dado cita a través de Facebook y a todas las personas que están también aquí acompañándonos a través del Zoom. Finalmente, como un mensaje, miren, les comento que lo importante no es tanto las herramientas, sino la forma metodológica, cómo insertamos las herramientas dentro de nuestro diseño de clase. Bien, les dejo mis datos de contacto por si alguien quiere escribir por el tema del software o por si tiene alguna duda más. Y mi usuario en Twitter, donde generalmente sé publicar cuestiones relacionadas con tecnología y educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Jorge. Sin duda que esta situación de confinamiento nos obligó a todos los maestros, a todos los docentes a desarrollar habilidades con la tecnología y quien de manera responsable pues continúa preparándose. La analítica del aprendizaje es una opción más para ir más allá de lo que las plataformas simples nos ofrecen y poder contribuir a la formación de calidad de nuestros estudiantes. Abrimos en este momento un espacio de preguntas y respuestas, doctor, para si es tan amable y el tiempo nos permite, usted pudiera solucionar o alguna duda que pudiera tener ahí de nuestro auditorio. Claro que Estoy sí, adelante. monitoreando también la transmisión en Facebook. Y en Facebook hay una pregunta que dice, ¿cómo fomentar las relaciones personales, sociales, culturales, emocionales, etcétera? Bueno, eso va a depender si es que el tipo de contexto, si es presencial, si es híbrido o si es virtual. Ese tipo de relaciones se construyen tanto presencialmente como de forma virtual. Cuando trabajamos en la virtualidad, una de las cosas antes de lanzarse a impartir clases o lanzarse a trabajar de forma activa, uno cimenta en la parte básica de esta escalera lo que son las comunidades de aprendizaje, ¿sí? Somos seres sociales, solo somos seres que aprendemos en base a las interacciones con nuestros pares, con el computador, con nuestro profesor, con los materiales educativos. Entonces, una manera que, por ejemplo, nosotros encontramos de comentar esto son los foros. Un foro de presentación. Tenemos también, por ejemplo, de forma quincenal, un foro para contarnos chistes o un foro para subir memes. Entonces, son espacios que se pueden aprovechar. Probablemente algunos profesores dicen, no, es que yo cómo voy a hacer esto en mi clase no es un chiste, o en mi clase las cosas son formales.
Pero hay que considerar que también para poder aprender, primero los estudiantes tienen que desarrollar una motivación. Y la motivación extrínseca a partir de distintos estudios que se han dado relacionados con la autorregulación no es suficiente. El hecho de que el profesor esté ahí y tenga que aprobar la asignatura no es motivo suficiente para aprender. Entonces, la motivación tiene que ser intrínseca y cuando logramos desarrollar eso, conectamos con el estudiante y se desarrollan ya, por ejemplo, una serie de autopercepciones, de que el estudiante puede abordar, por ejemplo, la tarea, de que hay un ambiente de clase que le favorece su desarrollo, ¿sí? Entonces hay que trabajar primero estas comunidades virtuales de aprendizaje. Otra forma es utilizar la gamificación. ¿Sí? Utilicemos la gamificación, herramientas como Kahoot, como Genially, EducaPlay, entre tantas que existen, permiten fomentar. Cuando iniciamos nuestra clase, ¿por qué no iniciar, por ejemplo, con una trivia, con un video de reflexión? A veces, ¿no es cierto? Arrancamos la clase y lo primero es correr lista y se acabó. No, hay que fomentar estas relaciones sociales, personales, académicas. Tampoco eso quiere decir que esto va a convertirse en una mesa redonda donde todos vamos a contarnos qué ha pasado el fin de semana, pero tiene que haber un acercamiento humano para que se creen las condiciones antes del proceso de aprendizaje. Muy bien, gracias, doctor. Felicitaciones por mostrar herramientas para identificar, mediar y promover, medir, promover la analítica de los aprendizajes. ¿Algún texto que pudiera recomendar, doctor, para aprender más sobre analítica de aprendizaje? Bien, a ver, les comento que actualmente existe mucha literatura, pero que está en idioma inglés y a veces esto suele ser una traba para acceder al conocimiento en países latinoamericanos donde el inglés no es la lengua materna. En este sentido, les quiero comentar que existe un proyecto que se denomina el Proyecto Lala. Si ustedes lo buscan en internet o lo googlean, sí, Proyecto Lala. Ahí van a encontrar los resultados del proyecto de Learning Analytics, donde hay bastante documentación y de hecho unos boletines que les van a permitir a ustedes ampliar mucho más de este tema de las analíticas de aprendizaje. También puedo recomendar un libro, ¿sí? Que se denomina, y lo tengo por acá, se me acaba de ir el nombre, Analíticas del aprendizaje para docentes y experiencias. Si me permiten, simplemente voy a compartir unos segundos mi pantalla para que lo puedan ver. Esta de acá es la página que les indico, ¿sí? lalaproject.org. Cuando coloquen esto de aquí, les va a aparecer los resultados de este proyecto y aquí donde están los resultados hay unas publicaciones. Y en estas publicaciones, por ejemplo, ustedes pueden hay bastante literatura sobre las analíticas e incluso, por ejemplo, en la parte de diseminación tenemos unos boletines. Yo les diría que pueden comenzar a trabajar o que pueden comenzar a leer el tema de los boletines. Estos boletines, por ejemplo, contienen experiencias, explican de qué va, por ejemplo, esto de las analíticas de aprendizaje, resultados de proyectos, resultados de la implementación en distintas universidades, les habla de la comunidad de Learning Analytics, que es una comunidad que actualmente estamos dirigiendo, ¿sí? Y los distintos sistemas para poder saber qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Yo les recomiendo a todos que estén interesados en esto, que ingresen a este link de lalaproject.org, ¿sí? Y comiencen a trabajar en los boletines que les va a ayudar a orientarse sobre la analítica del aprendizaje. Gracias, doctor. Dice, las analíticas de aprendizaje pueden ser una estrategia para la atención de los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje en las universidades, definitivamente. Y bueno, el tiempo no es nuestro mejor aliado en esta ocasión, pero sin duda que la analítica del aprendizaje se convierte en una herramienta para que nosotros, los docentes, tengamos una posibilidad más para diversificar nuestra enseñanza. Afortunadamente estamos regresando a la manera presencial, pero tenemos que seguir aprendiendo sobre cómo diversificar nuestra enseñanza para aprender de mejor manera y ahora sí bajo cualquier situación a nuestros estudiantes, sea presencial o sea a distancia, o sea combinado. Doctor, a nombre de los organismos convocantes, se agradece muchísimo su destacada participación y aportación para este evento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias a todas las personas que se dieron cita el día de hoy. Les mando un abrazo fuerte desde Cuenca, Ecuador y ojalá nos podamos ver en un futuro. Que tengan todos una buena tarde.